Cárdenas es una ciudad rica en poetas, narradores y periodistas, un territorio que en el año 1848 logró del gobierno colonial español la autorización para crear un periódico propio. Sobre la historia del periodismo en Cárdenas estaremos hablando hoy. Las gestiones de Miguel Guzmán, residente en la ciudad, y de la Sociedad Económica de Amigos del País propiciaron el surgimiento en 1848 de La Hoja Suelta, primer periódico cardenense en el cual se publicaban informaciones y literatura local. Gracias al desarrollo alcanzado por la villa, en el año 1851 se publica el Boletín Mercantil de Cárdenas, fundado y dirigido por Enrique Trujillo, el cual se imprimía en uno de los talleres ubicado por entonces en la avenida Céspedes y Obispo. Cárdenas a lo largo del siglo XIX tuvo una amplia explosión periodística, a partir de que se convierte en la quinta localidad del occidente de Cuba en el siglo XIX, con contar con imprenta autorizada por el gobierno, imprentas que se van sucediendo, pero la más importante fue primero la del Boletín Mercantil, donde se publicó incluso el primer libro escrito y publicado en Cárdenas, Rosas Cardenenses, que tuvo mucha aceptación. A partir de aquí también las imprentas y los periódicos fueron centro de la atención de los escritores, de los poetas, de todos aquellos que tenían inclinaciones culturales. En Cárdenas hay más de 100 revistas publicadas y periódicos en el siglo XIX, lo cual es muy importante para una ciudad que había nacido precisamente en 1828. Revistas de muy diversos tipos, revistas de moda, revistas ilustradas, revistas dedicadas a acontecimientos deportivos, revistas de instituciones importantes de la ciudad, nacen en este periodo, y es muy importante algunas de ellas, como es el caso de Paleta Dominical, que tuvo en ella la colaboración de importantes periodistas, pero también de escritores que luego serían significativos en el siglo XIX cubano. En el caso de los periódicos aparecen diarios, aparecen mensuarios, aparecen quincenarios, aparecen semanarios en este periodo muy importante. El más significativo por la labor que desarrolló en este periodo, por ejemplo, es El Popular, un periódico que se cuenta incluso una anécdota de él, que en medio del recibimiento el 16 de diciembre de 1898 de los patriotas encabezados por Carlos María de Ross, iba en una especie de carroza a la imprenta de este periódico publicando sueltos poesías escritas por Francisco Sisto Piedra, Pancho Piedra, un importante poeta local. Hay que decir que estuvo signado el periodismo en Cárdenas por el tema de la libertad de imprenta. Cada vez que había algún tipo de movimiento político, como era el caso de los movimientos vinculados con Narciso López y el anexionismo, o eran los casos del independentismo, estos periódicos y estas imprentas se cerraban. O sea que hubo periódicos muy efímeros, hubo momentos de libertad de imprenta que Cárdenas llegó a tener 51 periódicos y revistas. Así fueron apareciendo periódicos y fueron desapareciendo. Y hay toda una playa de periodistas, no solamente en Cárdenas, sino también personas que nacen en Cárdenas, que harán aportaciones importantes al periodismo cubano, como es Emilio Bobadilla Lunar, Fray Candil, que es, digamos, la figura cimera de este periodo. Y por tanto, Cárdenas es un referente para la historia del periodismo de este periodo, a tal punto que, por ejemplo, se publicaban no solamente periódicos en español. La colonia china de Cárdenas publicaba su periódico en chino en el siglo XIX. Se publicó un semanario en catalán. La colonia catalana de Cárdenas es muy importante. En el sitio fundacional de la ciudad se encuentra una tarja que recuerda la estancia en Cárdenas de la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, incesante promotora cultural, quien escribió en la villa algunas de sus obras. Como periodista publicó aquí el llamado Semanario de Versalles, especie de folleto dedicado a la actividad literaria de las mujeres locales. La Tula residió en Cárdenas con su esposo Domingo Verdugo desde octubre de 1860 hasta mediados del año 1863. Con el inicio de la guerra en 1895, casi se paraliza la actividad periodística. En Cárdenas solo se editaba el Diario de Matanzas. Años después, en 1899, nace el primer diario deportivo local. También la revista Muecas y el periódico La Unión, el cual no desaparece hasta la segunda mitad del siglo XX.
Durante la primera intervención norteamericana surge el Cárdenas Herald, único diario local publicado en inglés y español. La avalancha periodística se mantendría durante toda la etapa neocolonial. En las publicaciones se reflejaban las polémicas de la época. Al igual que en el periodo colonial, está asignado el desarrollo del periodismo en Cárdenas en el siglo XX, fundamentalmente entre 1902 y 1958 por los vaivenes políticos de la época. O sea, aparece un grupo de periódicos y desaparecen también con la misma velocidad a partir de los gobiernos de la pseudo-república que se suceden, o de la mal llamada República de Cuba que se sucede en este periodo. Y a partir de aquí, sobre todo, son periódicos, muchos de ellos con un carácter entreguista, o sea, que destacan noticias y productos, sobre todo norteamericanos, a partir sobre todo de los momentos políticos en que vive el país, y se hacen también publicaciones clandestinas, que son publicaciones alternativas, que aparecen en este periodo de la lucha contra Machado y también en el periodo de la lucha contra Batista. Lo más importante es que hay un grupo de periódicos y revistas que se mantienen a lo largo del tiempo, que digamos que son la cuna de los principales periodistas y también de los géneros periodísticos más significativos que se desarrollan en la ciudad, como es el caso del Popular, que sigue existiendo, el Heraldo de Cárdenas, como es el caso del Comercio, como es el caso de la Unión, y como es el caso de la Antorcha, que es un periódico que por haberse conservado la mayoría de sus ejemplares es el que acuden normalmente los historiadores para conocer lo que pasa en este periodo del siglo XX. También Cárdenas Social, que era una revista de élite, una revista para la sociedad de Cárdenas en aquel momento, pero hay también otras revistas menos significativas que fueron también importantes por aquellos colaboradores que tuvieron, como es el caso de Mueca, como es el caso de Institutia, del Instituto de Segunda Enseñanza de Cárdenas, como son el caso de las revistas del Colegio Presbiteriano La Progresiva, como son el caso de los boletines de algunas otras instituciones locales que lograron sobrevivir a lo largo del tiempo y hoy son testimonio importante de la historia de Cárdenas desde su fundación, o sea, con el primer periódico en 1848 hasta nuestros días, o sea, desde la hoja suelta hasta nuestros días, según contabilizó Roberto Bono Castán en su historia de la prensa en Cárdenas, llegó a tener más de 200 periódicos y revistas. Entre las revistas locales hay una especial, Gordejuela, único órgano de la prensa cardenense que es espejo de una de sus industrias, Arrechabala. Gordejuela circuló desde finales de la década del 30 hasta 1958, acogida a la franquicia postal oficial. La revista comunicaba sobre la vida en Arrechabala, sus actividades, líderes y sus productos, a la vez que brinda la más importante recopilación gráfica existente de la cultura económica y sociopolítica de su época. Adolfo Díaz Pérez de Corcho, periodista insigne de la ciudad, fue su director. Tras el triunfo revolucionario en 1959, surgen revistas literarias como El Cangrejo de Papel y La Gota de Rocío, boletines de varias empresas, principalmente El Cardenense, entre otras publicaciones. Otros caminos del periodismo cardenense se manifiestan a través de la radio y la televisión. En la actualidad, estos medios de comunicación son el referente más notable de la actividad periodística local. A partir de 1959, después que se nacionalizan los medios de prensa, desaparecen un grupo de periódicos en Cárdenas, como es el caso de La Antorcha, por ejemplo, que fue tan importante, o el periódico La Unión. Y bueno, a partir de aquí se concentra la atención de los periodistas, sobre todo en Radio Ciudad Bandera, que ha jugado un papel muy importante como emisora de radio, una de las más antiguas fundadas en el país, la más antigua en existencia en el aire en este momento, en función del periodismo.
Es significativo el gran número de periodistas que salieron de Radio Ciudad Bandera y que luego han ido a otros medios de prensa, emisoras nacionales, y otros que quedaron aquí, como el caso de Roberto Bueno Castán, de Argilio Rodríguez G., que hicieron escuela de Frías, que hicieron escuela en el periodismo en nuestros tiempos, y que junto con los boletines y otros métodos alternativos surgieron en este periodo para informar a nuestro pueblo. Con el surgimiento de la televisión, que creo que era un sueño de muchos periodistas de Cárdenas, creo que se ha venido redondeando la historia del periodismo y se ha venido completando a partir de que la televisión, junto con la radio, ha jugado un papel esencial en la divulgación de cada uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en Cárdenas, no solamente en nuestro territorio, sino también como corresponsalía para otras emisoras nacionales, y han permitido a nuestros periodistas de la radio y la televisión que se conozca la realidad de Cárdenas, no solamente en Cuba, sino también en el mundo, en momentos muy importantes de la batalla de ideas, en acontecimientos significativos que han ocurrido en estos años. Hoy no podemos hablar de historia local sin referirnos a la historia del periodismo, de la imprenta, puesto que de estos medios salieron muchas de las historias locales que hoy son referentes para construir la historia del futuro. Y así, amigos, llegamos al término de nuestro programa. Recuerde, de mi ciudad le contamos para que no pierda su historia, para salvarla y mantenerla viva en el corazón de los cardenenses.